Bienvenidos oyentes a este espacio Por Israel en Voz. De nuevo junto a Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Por Israel en Voz es un programa que realizamos en colaboración con Dori Lustron e Israel Winicky, quienes dirigen el portal porisrael.org, un portal, una página web que recomendamos por la calidad de sus artículos y también por las traducciones que hacen de otros artículos en otros idiomas. En fin, muchos contenidos muy interesantes, información de primera mano y de calidad. Porisrael.org también lo pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter, por ejemplo. Bueno, en este espacio, como saben, analizamos la actualidad, analizamos noticias que nos da este momento. Una de ellas, recordarán ustedes, hablábamos aquí en Radio Sefarat también de ello, vimos cómo los medios de comunicación principales de España se hacían eco de esa noticia que era toda mentira, que hablaba de un envenenamiento de aguas, de un consejo rabínico, de un rabino que realmente ni existía. Todo ello también fue proclamado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Ahora ha tenido que desdecirse Israel. Exacto, el señor Mahmoud Abbas se presentó ante los representantes de la Unión Europea con un rimbombante discurso en que pide el fin de la ocupación, etcétera, etcétera. Y entre todas las cosas que dijo, que son las habituales, dijo que un consejo de rabinos de los asentamientos de Cisjordania, y ya van a ver por qué recalco la palabra Cisjordania, a través de su presidente, el rabino Shlomo Melmad, instigaban a los colonos a envenenar el agua palestina. Por supuesto que esta noticia fue difundida por órganos árabes como Al Jazeera, Manar, Al-Manar, etcétera, etcétera. Y publicaciones europeas se hicieron eco, como el Independent de Inglaterra, algunos periódicos españoles, etcétera, etcétera. Ahora bien, primero, no existe ningún consejo de rabinos de los asentamientos de Cisjordania. Y recalco la palabra Cisjordania, porque para los israelíes lo que el mundo llama Cisjordania es Judea y Samaria. Así que muy mal puede haber un consejo de rabinos de Cisjordania. Aparte, como ya dije, ese consejo no existe. Y mucho menos el rabino Shlomo Melmad. Fue una gran mentira. Por supuesto, el señor Mahmoud Abbas tuvo que desdecirse, tuvo que pedir disculpas. Según él, él está en contra del antisemitismo, etcétera, etcétera, todas las mentiras habituales de él. Ahora, él se sabe que es un mentiroso, pero ¿qué pasa con los representantes europeos que lo aplaudieron? ¿Qué pasa con las publicaciones europeas que se hicieron eco de esa denuncia? Todavía no he visto que dijeran nada. Todavía no he visto que lo desmintieran. Por lo general aquí en España, y sí, los principales medios, no hablo de medios pequeños, sino de los principales diarios, lanzan la información, no se preocupan, digo en el caso de Israel, en otros no lo sé la verdad, pero como este es el tema que nos ocupa, en el caso de Israel lanzan la información, no se preocupan en saber si es real o no, y luego, cuando se descubre que no es real, no emitan ningún comunicado, no dicen nada de que no haya sido real. Esa es una lucha que tenemos nosotros aquí contra los medios españoles y es lo habitual en esta noticia también. Mira, en mi experiencia periodística me he topado con muchas actitudes similares. Publicaciones que lanzan sin verificar las fuentes y después no publican ninguna aclaración, ni se retractan. Sí, es el sistema Goebbels. Sí.
Bueno, cambiamos de tema y sí, hablemos ahora de lo que, bueno, pues creo que desde mi punto de vista es una buena noticia. Todo lo que sea reconciliarse, restablecer relaciones, volver a hablar, siempre tiene que ser bueno. Es el caso de Israel y Turquía, dos países que hasta 2010, si no me equivoco, Isi, corrígeme, tenían una buena relación diplomática, correcta. Tampoco sé si decir buena, pero desde luego correcta. Y bueno, se rompió todo el tema aquel de Mavi Mármara, recordarán nuestros oyentes aquella llamada flotilla de la libertad, se llamaba. Poco tenía de libertad y poco tenía de ayuda el contenido de esa flotilla para los habitantes de Gaza, pero ustedes recordarán que hubo un asalto por parte del ejército israelí y, bueno, resultante de ese asalto, algunas víctimas y la ruptura de relaciones entre ambos países. Ahora parece que se han restablecido. Vamos a recordar el tema un poquito. Sí. Se sabe que hay un bloqueo en Gaza por parte de Israel. Ese bloqueo no es un bloqueo total como quieren hacer aparecer los medios, sino solamente se impide la entrada de materiales que pueden ser utilizados para productos bélicos, como son materiales para producir explosivos, armamento. Los materiales de construcción entran con cuentagotas por los túneles que construye Hamás. Ahora bien, según la Convención de San Remo, el bloqueo es netamente legal, completamente legal. Y dentro de esa legalidad se puede interceptar aún en mar abierto cualquier nave que intente quebrar ese bloqueo. En el 2010 zarpa una flotilla, entre ellas un barco, el Mavi Mármara, tripulada por miembros de una organización extremista islámica turca, lamentablemente no tengo a mano el nombre, que antes de zarpar hicieron público un video donde decían que estaban dispuestos a morir como mártires. Llegan a las inmediaciones de Gaza esta flotilla. Todas las naves que la integran, menos el Mavi Mármara, se rinden a las fuerzas navales israelíes. Son llevados al puerto de Asdod. El Mavi Mármara se niegan a rendirse. Entonces son abordados por soldados israelíes. Ni bien los soldados israelíes suben, son atacados. Hubo soldados muy malheridos. Inclusive, si no me equivoco, hay un soldado que quedó tan mal que quedó imposibilitado de por vida. Fueron atacados, los soldados se defienden, 10 de estos extremistas mueren. Inclusive el mismo capitán del Mavi Mármara dijo que él intentó salvar la vida de soldados que eran arrastrados mientras eran golpeados con caños de metal y con palos. Él intentó salvarlos. Esas declaraciones, por supuesto, no fueron tenidas en cuenta. Este incidente provoca una ruptura no ruptura, había encargados de negocios, pero se retiraron los embajadores. Cabe recalcar que la ayuda humanitaria que transportaban esas naves consistía en sillas de ruedas inutilizadas, remedios vencidos y mortajas para niños. Esa era la ayuda humanitaria que enviaban a casa. Muy bien. Tras 6 años, hoy se anunció la reanudación de relaciones diplomáticas entre Turquía e Israel, pero quiero detenerme en un detalle. Israel tiene que pagar $20 millones Sí. a las familias de los muertos. Yo hago una pregunta. Estos señores vinieron a violar un bloqueo.
manifestaron su voluntad de morir como mártires. Atacaron a los soldados israelíes. Los soldados se defendieron, Israel tiene que pagar. Me hace acordar, en el 2006, Hezbollah atacó a Israel, secuestró 2 soldados, mató a otros 8, empezó a bombardear el norte, hubo destrucción de propiedades israelíes, hubo muertos israelíes, hubo heridos israelíes. Israel se defendió y tuvo que pagar indemnización al Líbano después del alto el fuego. Yo no entiendo eso. No entiendo. El agresor recibe compensación. A mí me parece que más bien el agredido tiene que recibir la compensación. Y en este caso el Mavi Mármara fue una nave agresora. Hubo soldados heridos. Sin embargo, como escuché a un economista acá en Israel, esos 20 millones de dólares a través del comercio que Israel va a realizar a través de Turquía, los va a recuperar varias veces. Sin embargo, duele el hecho de tener que indemnizar a terroristas que intentaron matar a los soldados israelíes. Desde luego. Desde luego, está por ver si, como se ha anunciado también, este restablecimiento de relaciones entre Turquía e Israel puede ayudar también a, no sé cómo llamarlo, mejorar las relaciones entre Gaza e Israel, o ver si Turquía... No. Ese es otro tema, pero bueno, se hablaba de una posible mediación ahora de Turquía para... Bueno. Por empezar, ya Netanyahu fue claro, el bloqueo de Gaza sigue. Sí, desde luego, bueno, pues eso está así. Pero por otro lado, en Turquía sigue manteniéndose la oficina de Hamás. Claro, por eso... Lo que sí puede llegar a presionar Turquía es para la devolución de los cadáveres. Eso es. Y también la devolución del muchacho etíope que desapareció en Gaza. Sí. O bueno, su cadáver. Claro, veremos qué ocurre también, desde luego. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Saben, también en este espacio nos gusta hablar de historia, muchas veces de historia conectada con el presente, y un tema del que charlamos la semana pasada fuera de micrófonos, Israel Winicki y yo, hacía mención en relación con, como saben ustedes bien, todos los oyentes lo sabrán perfectamente, desde el 1 de enero de este año 2016 caducaron los derechos que había sobre Mein Kampf, los derechos de reproducción que tenía el Estado de Baviera. Y desde entonces las publicaciones que se habían realizado en Mein Kampf eran todas, digamos, de corte, bueno, no sabría si decir ilegal, pero no podían ser comercializados de forma oficial, legal. Aunque aún así siempre ha habido ediciones de este libro publicadas en papel o también online. Bueno, desde el 1 de enero es totalmente legal y posible publicar con total libertad Mein Kampf. En Alemania hubo un debate al respecto, se ha publicado finalmente una edición comentada. En Brasil, el Tribunal Supremo prohibió la publicación de este libro. En España, de momento, ninguna editorial lo ha publicado. En Portugal se editó y fue un éxito, se agotó la primera edición, ya se está imprimiendo una segunda edición. Por ejemplo, en Italia nos llamó mucho la noticia de que el Giornale, el periódico El Giornale, lo regalaba con el periódico, con la edición dominical del periódico. Bueno, es un debate. ¿Qué hacer con Mein Kampf? Está ahí, es un hecho histórico. Algunos abogan, como el Tribunal Supremo brasileño, por prohibir la publicación. Otros dicen, no, hay que editémoslo, pero editémoslo con notas, con comentarios de historiadores, como se ha hecho en Alemania. Y sí, esta opinión es para ti. Yo sé que además eres un gran amante de la historia y quería conocer tu punto de vista sobre este tema del Mein Kampf. Hay una frase que siempre me ronda cuando se trata de estos temas por la cabeza. El dulce sabor de lo prohibido. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, yo te había comentado en esa charla que tuvimos de cierto tema musical, digamos, llamado Je t'aime non plus. De Serge Gainsbourg. Sí, un disco que causó furor y despertó muchas protestas, que reproducía los sonidos de una pareja haciendo el amor.
Nada más que eso era. Hubo países que lo prohibieron. En esos países que lo prohibieron, las grabaciones clandestinas batieron récords de venta. ¿Qué quiero decir con esto? Si se prohíbe un libro como Mein Kampf, si se prohíbe en otros países, por ejemplo, la obra de Trotsky, o se prohíben los escritos de Bakunin, o se prohíben los escritos de Perón, o se prohíben, no importa quién, va a quedar el deseo de saber por qué lo prohibieron, va a batir récord de venta. Pero si no se prohíbe, al principio, por supuesto, va a haber ventas fabulosas, pero después solo lo van a comprar aquellos interesados realmente en investigar el tema. Mein Kampf es el libro base del nazismo. Fue escrito por Adolf Hitler. En realidad fue dictado por Adolf Hitler mientras estaba en la cárcel tras el Putsch de Múnich. Y el que lo escribía era Rudolf Hess. Dejando de lado todo el contenido del libro, aclaro que yo lo he leído. Es interesante porque ahí están las bases del nazismo. Para combatir una ideología hay que conocerla. Si se prohíbe, el que compra el libro lo va a comprar no para combatir la ideología ni para conocerla, sino para contravenir lo establecido, para ir contra la ley. Ellos lo prohíben, yo lo quiero. El dulce sabor de lo prohibido. Cuando terminó la Segunda Guerra, Italia, que había sufrido el fascismo, no lo prohibió, no prohibió el fascismo. Es más, en los años 50 hubo candidatos fascistas que se presentaron a elecciones. Es más, en 1950, en la residencia del ex mariscal Graziani, identificado plenamente con el último régimen de Mussolini, la República Social Italiana, quien fuera comandante en jefe de la fuerza de la República Social Italiana, se realizó una manifestación fascista que no fue prohibida. ¿Y qué pasó? El fascismo casi ni figura en los padrones, en las elecciones italianas. ¿Por qué? Porque no fue prohibido. En los países donde se prohíbe una ideología, donde se prohíbe la literatura relacionada con esa ideología, es donde cobran más fuerza y es donde pueden llegar a volver al poder, digamos. El ejemplo lo tenemos que en Austria se ha prohibido el nazismo desde el fin de la guerra, sin embargo hay partidos identificados con el nazismo que están cobrando mucho poder. ¿Por qué? Porque han actuado clandestinamente y son partidos que dicen, porque nos prohibieron porque nosotros decimos la verdad. Permitan que la gente conozca esos partidos, permitan que la gente conozca la plataforma de esos partidos. Entonces van a desaparecer. Van a desaparecer por una sola y sencilla razón. Son plataformas que llaman al odio. Y creo que la humanidad, la parte sana de la humanidad, ya está cansada de odio. Ya está harta del odio gratuito. Esa es mi opinión. Hay que prohibirlo, hay que publicarlo. Claro. Y hay que publicar el mito del siglo XX de Rosenberg, que es la base filosófica de mi lucha.
Pues así lo ve Israel Winicky. Por supuesto, les animamos a escribirnos a redacción@radiosefarad.com si quieren también darnos su punto de vista. Y nada, Isi, muchísimas gracias una semana más por tu análisis de la actualidad y también por tus comentarios con estos temas. Gracias y confiamos en tenerte muy próximamente aquí de nuevo en Radio Sefarad. Si Dios quiere.